vamos a tomar contacto vía Skype con Ernesto Kaufmann, doctor en Ingeniería en Ciencias de la Información de CONICET. Ernesto, ¿qué tal? Buen mediodía. Consultarte, ¿no? En este contexto difícil, decíamos con números que alarman, que preocupan, que duelen, de fallecidos y de contagios, en medio de una segunda ola y de la famosa variante Delta, que parece ingresar de todas maneras, ¿no?, al país, a pesar de las recomendaciones y de la precaución que se tiene. Bueno, sí, hola. Claramente, digamos, estamos en una situación todavía complicada, muchísimos casos diarios, que yo acá particularmente en Rosario estamos en una especie de meseta que va bajando muy lentamente, pero manteniéndose en un nivel muy elevado, y es una situación que se está repitiendo en realidad en toda la provincia de Santa Fe. Y sí, o sea, con una perspectiva buena hacia adelante por el avance de la vacunación, pero con mucha incertidumbre, como bien decías, por el tema del posible ingreso de esta variante Delta, ¿no? Hablamos de una campaña de vacunación que tiene un ritmo interesante de aplicación. Se está buscando concientizar a los más jóvenes para que también formen parte de esta campaña, que se vacunen, porque sigue siendo el hogar uno de los puntos neurálgicos de contagio, ¿no? A pesar de tener la vacuna, siempre decimos, es importante destacarlo, la vacuna no evita el coronavirus, disminuye solamente las consecuencias del virus en el organismo, ¿no? Claro, bueno, justamente ahora que mencionas eso, nosotros estuvimos trabajando en un informe, hicimos un estudio para ver contagios en el hogar. Ujú. Y encontramos, digamos, buscamos hogares en los que hayan ocurrido contagios de una persona vacunada y una persona no vacunada, casi con poquitos días de diferencia, ¿no? Ujú. Y lo que vimos es que cuando ocurría eso, era la persona no vacunada la que contagiaba a la persona vacunada en la mayor parte de los casos. Ujú. Por eso la importancia, digamos, de avanzar con la vacunación en toda la población, sobre todo en la población joven, para proteger a todos. O sea, nosotros estamos más protegidos no solo cuando nos vacunamos, sino también cuando se vacunan nuestros convivientes. Esa es la mejor protección que podemos tener. Ernesto, ¿qué pasa con la combinación de vacunas? Porque si bien es cierto que la primera dosis se ha aplicado en gran cantidad de población, con números que se reflejan a diarios, pero por allí aparecen algunas demoras, sobre todo en Sputnik, de la segunda dosis. Se habla de la combinación de vacunas. ¿Esto es factible? ¿Qué se sabe de lo que se ha experimentado en el mundo? Mira, no es mi especialidad el tema vacunas particularmente, ¿no? Pero sí, digamos, la efectividad de una dosis de Sputnik, por ejemplo, ya es bastante alta, por supuesto mejor con las dos dosis. Y sí, respecto de la combinación, se ha estudiado algunas cosas, se están estudiando. eh, por ejemplo, tengo entendido que una de las vacunas que se producen en China es prácticamente igual al segundo componente del Sputnik. Ujú. No es la que se está usando acá, no la Sinopharm, sino otra de las vacunas, creo que es no tengo acá el nombre inmediato en la cabeza en este momento. Pero sé que se están estudiando esas cosas. De todas formas, ahora están llegando segundas dosis de Sputnik. Creo que estos días llegaban 40.000 dosis a la provincia de Santa Fe y se están produciendo segundas dosis también en el laboratorio Richmond en Argentina. O sea que posiblemente ese problema en breve, digamos, se solucione. Ujú. Ernesto, cuando vimos todos, ¿no?, lo que sucedió por el festejo de la Copa América, la gente en la calle, el gobernador hace minutos dijo, si fuiste al monumento a festejar, también anda al monumento a testearte, en la carpa que allí funciona. ¿Es importante el testeo ante una pequeña sospecha, algún síntoma, hacerlo rápidamente? No teniendo síntomas también, ¿vale la pena hacerlo para seguridad, para control? O sea, una persona con síntomas, o sea, el testeo es importantísimo siempre y cuando se cumpla con el aislamiento. Claro. O sea, el testeo tiene que ir acompañado del aislamiento, ¿no? Y de garantizar el aislamiento. O sea, una persona con síntomas debería, en primer lugar, aislarse y luego testearse, básicamente. Ajá. O sea, lo primero es aislarse para evitar seguir propagando el virus en caso de que llegue a ser positivo. En caso de las personas sin síntomas, si fueron contacto, digamos, de alguien que tuvo síntomas, que está o de alguien, digamos, que es confirmado, sí es fundamental testearse eh, para,
para, digamos, saber, bueno, a ver si uno tiene que aislarse, tiene que aislar sus contactos y demás. O sea, en principio una persona que ha sido contacto estrecho de un caso confirmado debería aislarse de todas maneras. Ese es pero bueno, siempre el testeo es importante, siempre y cuando además se cumpla con el aislamiento. Claro. Veíamos hace minutos nada más, ¿no? Los funcionarios haciendo hincapié en el aislamiento de aquellos que llegan desde el exterior, que muchas veces porque se vacunaron afuera creen que ya no van a contagiar, hecho que es absolutamente inverosímil, ¿no? Y que además genera una aparición de la cepa Delta que parece sí o sí que se va replicando ya en Argentina. ¿Hay datos concretos si esto es así, si estamos muy cerca de la transmisión comunitaria de la cepa Delta? No hay datos concretos, pero yo tengo la sospecha de que ya estamos muy cerca, porque, por ejemplo, esto de que se detectaron 15 casos en una semana, si se detectaron 15 es muy posible que algunos se hayan escapado. De hecho, había una proporción muy baja de asintomáticos entre los detectados, lo cual da de sospechar, digamos, de que algunos asintomáticos posiblemente hayan escapado, digamos, a esos controles, y la realidad es que mucha gente no cumple los aislamientos. O sea, más allá de lo que comentaban acá, ¿no? De que lograron bajar al 10% el incumplimiento, en otros lugares es bastante mayor. Entonces, yo calculo que no estamos lejos de tener transmisión comunitaria. Hay que tratar de ralentizarla lo más posible para dar tiempo a que avance lo más posible la vacunación, entre tanto. Y a propósito del avance de la vacunación, se está hablando también por estas horas de los menores, ¿no? Adolescentes. ¿Es viable, es factible? ¿Estamos también cerca de que se logre inmunizar a estas personas? Bueno, leí noticias por ahí de que era inminente la aprobación por parte de la ANMAT, digamos, de algunas vacunas para los menores. O sea, falta primero ese paso, ¿no? Las vacunas están llegando en gran cantidad. O sea que la disponibilidad estaría, hay que ver la logística, ¿no? Porque implica, si queremos vacunar a mucha población en poco tiempo, tendría que de alguna forma mejorarse o incrementarse la logística para poder llegar, pero es fundamental para nosotros. O sea, tiene que haber una decisión política primero, ¿no? De apuntar a esos grupos, quizás antes que a reforzar más todavía la vacunación en los grupos de riesgo. Ernesto, y por último, hay evidentemente un ABC de prioridades en cuanto a la lucha, a darle combate al coronavirus. Insistimos con las medidas de siempre, ¿no? La utilización de barbijo, no estar en espacios cerrados, la ventilación. Hay una serie de requisitos que siguen siendo vigentes más allá de las vacunas, más allá de lo que se ha logrado en estos últimos meses. Sí, totalmente. O sea, el virus se contagia de persona en persona. Eso es una cosa, y depende del contacto que tengamos con otras personas y en qué condiciones. Sabemos que al aire libre y con barbijo las probabilidades de contagio son casi nulas. Entonces, también usando barbijos en ambientes bien ventilados, con ventilación permanente, es muy baja la probabilidad de contagio. Entonces, lo que hay que evitar es estar en un lugar cerrado con otra persona y sin usar barbijo. O sea, con una persona que no es conviviente. O sea, de alguna forma, si evitamos entrar en la casa de otra persona, o evitamos que otras personas que entren a nuestra casa, evitamos la mayor cantidad, digamos, de contagios. Lo mismo, bueno, eso vale también para negocios y demás. Uno de los problemas que uno ve, basta dar una vuelta a verse por el centro y demás, es que muchos bares, muchos negocios chicos y demás tienen todo cerrado por el frío, lo cual es un problema, ¿no? Y teniendo en cuenta también que llega el Día del Amigo, con lo que significa para los rosarinos y las rosarinas, ¿no? La mayor precaución que hay que tener. Sí, lo ideal sería juntarse al mediodía en un lugar abierto. Eso, si uno tiene que, si uno no nos queda otra que reunirnos, digamos, o sea, no podemos postergar la reunión, bueno, que sea en un lugar abierto, al aire libre. Eso sería, creo, lo más recomendable. Gracias, Ernesto, como siempre, muy claro, muy expeditivo y esperemos que sigamos tomando conciencia, ¿no? No falta mucho, pero falta y esto es el camino que hay que recorrer, no queda otra. Bueno, un gusto hablar y quedo a disposición. Muchas gracias.